Hola chicos, el otro día, bueno, lo primero de todo, espero que todos estéis bien y que llevéis lo mejor posible el hacinamiento en las casas y que os lo toméis con paciencia porque esto va a ir para largo. Así que, bueno, paciencia e intentar organizaros y una recomendación que os hago para que no os coma el aburrimiento, la desesperación o la exageración de ejercicios que os puedan estar mandando o no los profesores. Una recomendación que os hago es que os hagáis un horario de me levanto a tal hora, de tal hora a tal hora hago una tabla de ejercicio o lo que sea, de tal hora a tal hora hago los deberes o reestudio y tal, de tal hora a tal hora pues descanso, duermo la siesta, veo una peli o algo así. Intenté llevar una vida lo más organizada posible porque si no al final esto es para mucho tiempo y tener como una especie de rutina como si estuvierais yendo a clase y todo eso. Así que, bueno chicos, que mucho ánimo, ¿vale? Que espero poder veros pronto, que eso significará que esto ha acabado y que todos estéis bien y vuestros familiares estén bien. Así que nada, vamos a empezar con el primer tema de la tercera evaluación que se llama cinemática. Os mandé ya por Classroom los apuntes porque en el libro vuestro la introducción me parece bastante caca y bastante, he dicho mala, me parece bastante mala y entonces he preferido yo confeccionar unos apuntes. ¿Qué vamos a hacer? Pues recurriremos a apuntes míos que yo haga, recurriremos a algún libro de apoyo que no tenéis vosotros de alguna otra editorial y recurriré también a vuestro libro. Entonces, para no volveros locos, lo que yo quiero y una de las tareas que os voy a encargar es que todo lo vayáis pasando a vuestros propios apuntes, para que no sea ahora me voy a los apuntes de Otilia, que ahora que venía después y os volváis locos, ¿de acuerdo? Entonces, venga, vamos a ello. La cinemática, esto lo vamos a ver rapidico, ¿vale? La cinemática, ¿qué es? Es la parte de la física que se encarga del estudio de los movimientos, sin tener en cuenta las causas que lo producen. ¿Qué significa eso? Para que este bolígrafo se mueva necesito aplicarle una fuerza, si no, nunca va a moverse. Necesito aplicar una fuerza o dejarlo caer, en el cual estaríamos hablando de que se está aplicando la fuerza de la gravedad. Para que algo se mueva circularmente, igualmente tengo que aplicar una fuerza. Por lo tanto, la cinemática estudia solamente el movimiento, si el movimiento es recto, si el movimiento es curvo, si es circular, si el movimiento es a velocidad constante, si el cuerpo está acelerando o está frenando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cinemática estudia única y exclusivamente las causas, es decir, el movimiento de un cuerpo sin tener en cuenta las causas. Por otro lado, lo siguiente, para poder hablar de un cuerpo y su movimiento, lo más sencillo en cinemática es simplificar que el móvil simplemente tiene concentrada toda su masa en un punto y que llamaremos punto material, es decir, que el cuerpo no tiene dimensiones. Cuando hablamos de cómo se mueve un cuerpo, por ejemplo, un coche, pues, y decimos, ¿qué tiempo tardará en llegar del pueblo A al pueblo B? Un problema que os pueda plantear. Pero entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De cuándo llegan los faros del coche? Cuando llega y atraviesa una línea determinada el coche entero con todas sus dimensiones. Entonces, para ahorrarnos todos esos problemas, lo que vamos a hacer es considerar. Y por cierto, este dibujo lo he añadido a los apuntes, que si yo tengo un cuerpo moviéndose a una velocidad v, pues lo voy a considerar como un punto en el cual está concentrada toda la masa que tiene ese objeto en un punto que se mueve a esa velocidad v, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, cuando hablemos de un coche, se está trasladando de tal o cual, o fulanito sale a correr, me refiero a problemas que se os puedan ir poniendo. Una persona sale a correr por el parque a una velocidad tal, etcétera, etcétera. Pues toda la masa del objeto que se mueva, sea una persona, un coche, una moto, una bici, un avión, una mosca, da igual, va a ser un punto, con la masa de ese cuerpo, pero toda concentrada en un punto, ¿de acuerdo? Con esa misma velocidad. Vale, pues entonces, eso sería lo que es el primer punto de la introducción, que es la cinemática. A continuación vamos a hablar de la posición.
Para estudiar, como la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, pues debemos de saber qué posición ocupan esos cuerpos, qué posición ocupan ese móvil que se está moviendo en cada instante. Y para ello podemos recurrir a dos cosas, que son los dos apartados que me aparecen aquí. El apartado 2.1, que hace referencia a la trayectoria. ¿Y qué es la trayectoria? El conjunto de todos los puntos por los que va pasando el móvil, el cuerpo que se está moviendo, el objeto que se mueve, pues si yo uno todos los puntos por los cuales va pasando el móvil, al final me sale una línea. Imaginaros que este es el recorrido de una mosca que está en A y llega a B. Pues si la mosca hace este movimiento, ¿de acuerdo? Esa línea es lo que denominamos trayectoria y es el conjunto de todos los puntos por los cuales pasa el móvil, ¿de acuerdo? En esta figura pues podemos ir tomando tiempos. T sub 0 hace siempre referencia al instante inicial, es decir, en el momento en el que yo voy a estudiar el comienzo del movimiento de una mosca es el que yo denomino T sub 0. Aunque la mosca venga volando por aquí y vaya haciendo otras siluetas, si yo lo empiezo a estudiar en este instante, para nosotros será el T sub 0, es decir, tiempo inicial significa eso. El cerito en cinemática siempre significa inicial, tiempo inicial. Esto es tiempo 1, que no quiere decir que sea al segundo o a un minuto o a una hora de vuelo. No, no, no. Es el primer tiempo, es decir, yo cojo un cronómetro, cuando la mosca pasa por A lo arranco y entonces al rato miro qué posición ocupa, que le correspondería S1, posición 1, y miro el cronómetro y en ese tiempo la posición que ocupa es la de S1. En este tiempo la posición que ocupa es S2 y así S3, S4, S5 y S6. ¿De acuerdo? Entonces, la trayectoria es el conjunto de puntos por los que pasa un objeto, el punto material, ¿de acuerdo? Que es el puntito este que lo hemos ido trasladando. Trayectoria. ¿Os queda claro, verdad? Venga, continuamos. Hemos dicho que íbamos a hablar de la posición, ¿de acuerdo? Que lo primero era mediante el estudio de la trayectoria, pero otra manera de ver la posición o estudiar la posición de un cuerpo es utilizando un sistema de referencia. Esto ya os debe de sonar de matemáticas, así que va a ser ligerico porque lo estáis viendo desde segundo de la ESO, representaciones gráficas. Una manera de determinar la posición de un punto es mediante un sistema de referencia de coordenadas. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un conjunto formado por un punto cero llamado origen de coordenadas, que esto lo he añadido ahora, ¿de acuerdo? No lo tenéis en las fotos que os mandé. El cero, donde se cruzan los dos ejes, es el origen de coordenadas. Y luego unos ejes que permiten describir la posición de un cuerpo mediante unas coordenadas. Esas coordenadas es lo que llamamos las X y la Y. Siempre la X primero y después la Y. Por ejemplo, caso 1. Movimiento de un cuerpo en 2 dimensiones. 2 dimensiones significa que se va a mover en un plano. Es decir, imaginaros una mosca que solamente se mueve en el plano del folio, formado por los ejes Y vertical del folio y X, ¿de acuerdo? La mosca no levantaría el vuelo, no estaría moviéndose por aquí arriba, ¿de acuerdo? Sino que la mosca no saldría de aquí, ¿vale? Sería más el movimiento de una hormiga, imaginaros. Si la hormiga se mueve en el plano X, Y, ¿de acuerdo? Va haciendo un recorrido y una trayectoria. Entonces, para cuerpos que se mueven solamente en 2 dimensiones, estamos hablando de un sistema de referencia formado por 2 ejes perpendiculares, donde el horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y, ¿de acuerdo? Esos ejes son perpendiculares, lo cual significa que este ángulo que forman entre ellos es de 90 grados. Cuando digamos que, por ejemplo, nuestra hormiga que se está moviendo por ese sistema de referencia está en la posición, por ejemplo, 5,2, se refiere
que tomo 5 segmentos en el eje X, en la zona positiva del eje X, y 2 segmentos, ¿de acuerdo?, en la zona positiva de la Y. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 en el eje de las X, que es la primera coordenada, y 2 en el Y, en el vertical, 1 y 2. 1 mediante rectas paralelas, esta paralela al eje Y y esta paralela al eje X, y ese punto me indica que la posición de la hormiga en ese instante es la posición cuyas coordenadas son 5, 2, ¿de acuerdo? Acordaros también de matemáticas, si las coordenadas que me dan aparece que o bien la X o bien la Y es negativa, acordaros que la zona de la izquierda es la zona de las X negativas. Por ejemplo, el punto menos 4, 2 implica que el valor de las X es negativo. Tendría que avanzar 4 segmentos hacia la izquierda desde el origen de coordenadas, 1, 2, 3 y 4. Ese sería el punto menos 4. Y como la Y es positiva, tendría que ir hacia arriba, 1 y 2. 1 y esas son las coordenadas en otro instante del movimiento de nuestra hormiga, ¿vale? Que los dos son negativos, menos 1, menos 2, eso significa que tendré que recurrir a la zona negativa de las X y a la zona negativa de las Y. ¿Cuál es la primera coordenada? Menos 1, que corresponde a las X, el menos 1 sería S. ¿Y cuál es la coordenada Y? Menos 2, las negativas de las Y son hacia abajo, menos 1 y menos 2. 1 los dos puntos y me surge el punto este de aquí, ¿de acuerdo? Os lo he puesto y esto también los he añadido con respecto a las fotos que os mandé el otro día. Este es el eje positivo, eso es un más de las X. Este es el eje negativo de las X. Este es el eje positivo de las Y, pone un más. Y este es el eje de las Y negativo. Supongo que esto lo tenéis claro también de matemáticas de otros años, así que continúo. Aquí os digo que lo que os he comentado antes, que este sistema de coordenadas en el plano consiste en dos ejes perpendiculares llamados X e Y la posición de un móvil vendrá determinada por dos coordenadas que representaremos así, X e Y como pareja X y como el 5, 2 o como el 3, menos 1, etc. En el caso de que nuestro cuerpo esté moviéndose en 3 dimensiones, ¿a qué me refiero? Si ahora teníamos una hormiga correteando por la superficie del folio, ahora lo que tenemos es una mosca que está moviéndose en 3 dimensiones. ¿Qué significa? Que además de tener unas coordenadas X e Y para localizar su posición, necesito saber la altura a la que se encuentra con respecto a ese plano XY formado por el folio. Entonces, en este caso hay que añadir un tercer eje Z perpendicular a los otros dos, ¿vale? Entonces la representación gráfica sería así. Tendríamos el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Cómo vamos a determinar la posición de esa mosca? Pues mediante un punto que tiene 3 coordenadas. La coordenada X, la Y y la Z. Siempre el orden es ese, X, Y y Z. Por ejemplo, en este caso, este punto tiene coordenadas 2, 4, 3. ¿Qué significa? Que en el eje X, me voy al eje X, tiene 1 y 2. En el eje Y, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, esos 2. Y me sale ese punto en el plano. Pero como estamos hablando de un movimiento en 3 dimensiones, el movimiento de una mosca está a una altura del plano. Por lo tanto, Z, que vale 3, nos da esa altura, 1, 2 y 3. Y sería ese el punto que determina la posición de nuestro objeto, nuestra mosca que se estaba moviendo. Lo normal es que no os complique la vida, y menos en la situación en la que nos encontramos. Para que sea todo lo más sencillo posible, vamos a trabajar simplemente con coordenadas en el plano, es decir, vamos a hablar de objetos que se están moviendo en 2 dimensiones, simplemente en la superficie de un plano, no con una altura determinada, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa que es importante y que en la lista de los estándares os di, y aparece el estándar diferenciar, o no recuerdo bien qué dice el estándar, lo podéis mirar porque los colgué en Classroom, acordaros.
El sistema de referencia nos dice que sepáis distinguir qué es un sistema de referencia inercial. Bien, pues aquí os pongo la definición. Se denominan sistemas de referencia inerciales aquellos que están en reposo o en movimiento no acelerado. Es decir, si el movimiento es a velocidad constante, también se considera un sistema de referencia inercial. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, si nosotros montamos este sistema de referencia en un avión y ese avión se está trasladando y hace un despegue, aumenta su velocidad, luego mantiene la velocidad de crucero y luego aterriza y frena hasta parar, pues si nosotros montáramos un sistema de referencia que estuviera que siguiera el movimiento de ese móvil, sería un sistema de referencia no inercial. Un sistema de referencia fijado en la Tierra. Es un sistema de referencia fijado en la Tierra, se considera inercial porque se encuentra en movimiento constante, ¿de acuerdo? Sin aceleración. Vale, ahora nos vamos a la página 180 del libro de Santillana, que no es vuestro libro, ¿de acuerdo? Es un libro de apoyo que yo he buscado, puesto que ya os digo, no me gustaba mucho el libro que vosotros teníais, ¿vale? Venga, cambio. La siguiente foto que os puse fue un repaso de matemáticas. A ver, como no puedo teneros delante y no tengo ni idea si vosotros vais cómo vais con matemáticas, si esto lo habéis dado o no, pues os doy un repaso rápido de ciertas cosas que están relacionadas con matemáticas y que deberíais de ya saber, pero que como no sé si las sabéis, las repasamos porque sí las necesito para hacer cálculos en cinemática, para hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con los vectores, ¿vale? ¿Qué es un vector? Esto está borroso, vale, ya. Vamos a distinguir primero magnitudes escalares de magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Esto lo podéis leer vosotros, ¿de acuerdo? Una magnitud escalar es aquella que queda determinada totalmente simplemente con un número y una unidad. Por ejemplo, la masa de vuestra masa, ¿de acuerdo? Si os subís a una báscula y uno de vosotros subís y ¿qué marca la báscula? Pues por ejemplo 60 kilos. Esos 60 kilos determinan que tu masa es de 60 kilogramos. ¿Qué significa eso? Que tú estés andando, que tú estés sentado en una silla, que estés acostado en una cama, que estés haciendo el pino puente. Me da igual, tu masa es de 60 kilogramos. Me da igual cualquier otra cosa, no influye en nada si te estás moviendo o no, o en qué dirección te mueves, o en qué sentido te mueves, o si estás en reposo, me da igual, tu masa es de 60 kilos. Igual ocurre, por ejemplo, otro ejemplo de magnitud escalar sería la temperatura. Si tú te tomas la temperatura, o mides la temperatura ambiente, y te marca 22 grados, la temperatura es de 22 grados. Te pongas en la posición en la que te pongas, por ejemplo, en el balcón de tu casa, la temperatura es de 22 grados. Te subas el termómetro y lo pongas en el suelo o lo subas medio metro con respecto al suelo, la temperatura sigue siendo 22 grados. Muevas el termómetro o no, es de 22 grados. O, por ejemplo, tu temperatura corporal. Si tú te mides la temperatura y tienes 36,5, vas a tener 36,5 acostado, andando. A ver, si te pones a hacer un ejercicio fuerte, lo normal es que tu temperatura pueda subir unas décimas, pero entender lo que quiero decir. Si tu temperatura es 36, no necesito saber nada más. ¿Qué diferencia hay con respecto a otras magnitudes? ¿Cuáles son esas magnitudes que sí que necesito saber algo más? Son las magnitudes que denominamos vectoriales. ¿Qué significa eso? Que además de saber el módulo, es decir, un número con unas unidades, pues como la masa 60 kilos, la temperatura 36,5 grados centígrados. Además de saber ese número con unidades, para que queden concretadas necesito saber la dirección y el sentido. ¿Y qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, que si yo tengo un cuerpo que se encuentra en movimiento, no es lo mismo que su velocidad, y decimos su velocidad es de
2 centímetros por segundo, ¿vale? Este boli se está moviendo por 2 centímetros por segundo. Pero es lo mismo si se mueve hacia allá que si yo el boli lo muevo hacia allá. O si lo muevo a la misma velocidad de 2 centímetros por segundo hacia allá. O si lo muevo hacia acá. No. Es decir, la velocidad es una magnitud vectorial. Además de necesitar saber lo que denominamos en vectores módulos, es decir, el número, es decir, va el coche a 120 kilómetros por hora. ¿Con eso sabemos exactamente en qué dirección y sentido se está moviendo? No, necesito saber que va a 120 kilómetros por hora, necesito saber cuál es la dirección del movimiento, no es lo mismo ir a 120 hacia allá que 120 hacia acá, o 120 hacia arriba o 120 hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces necesito concretar en las magnitudes denominadas vectoriales la dirección y el sentido aparte de el valor numérico que es el módulo, ¿vale? ¿Qué magnitudes podremos encontrarnos en cinemática? Pues la velocidad va a ser una de ellas, la aceleración, por ejemplo, un coche puede estar acelerado hacia allá y va aumentando su velocidad y la aceleración va a favor del movimiento, ¿de acuerdo? Imaginaros que el bolígrafo es un coche. Tenemos un coche y va aumentando su velocidad, ¿de acuerdo? Cada vez vamos pisando el acelerador y cada vez va más rápido. Entonces su aceleración es a favor del movimiento. Pero si yo tengo un coche moviéndose a 120 kilómetros por hora y piso el freno, la aceleración va en sentido contrario al movimiento de avance del vehículo. ¿Por qué va en sentido contrario? Porque estoy frenando el vehículo. Es decir, si piso el acelerador, la aceleración va a favor del movimiento. Si piso el freno, la aceleración va en sentido contrario al movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo... Bueno, creo que esto nos ha quedado suficientemente claro. Hay magnitudes que son vectoriales que necesitamos saber, además de un valor numérico, la dirección, que es la línea en la que se mueve, esa sería la dirección, y el sentido, si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha, el movimiento. Vale, pues entonces, aclarado esto, nos vamos a hablar de las componentes de un vector. Mirad, ya hemos dicho que para representar el movimiento vamos a recurrir a una serie de ejes, ¿de acuerdo? Que ese punto marcaría la posición del vector y que las coordenadas son 3, 6, 5, X, Y y Z, ¿vale? Eso serían las coordenadas que determinan la punta de la flecha de un vector. Esta flecha que une siempre el origen con el punto donde se encuentra el móvil es lo que determinamos el vector de posición, ¿de acuerdo?